Este verano, como en los 3 anteriores, he vuelto a pasarme por el restaurante El Faro de Cádiz. Pero este año ha sido más especial que ningún otro, porque literalmente no sabíamos si íbamos a poder entrar. El itinerario, que ya se ha convertido en peregrinación cada agosto, es siempre el mismo. Disfrutar de un día en la playa de la Barrosa, en Santipetri, darnos una ducha rápida en el hotel y coger el coche para ir conduciendo hasta Cádiz. Dejamos el coche en el parking Campo del Sur y vamos andando por el paseo marítimo hasta la calle San Félix. En ese punto siempre me acuerdo de mi vecino por el nombre de la calle y pienso en que tengo que escribirle para ver cómo está. No sé si sigue en Australia, si ha vuelto... Nunca me acuerdo de hacerlo. Al final ya veo la esquina del restaurante y agarro con seguridad el pomo para entrar al bullicio de una barra donde el caos coge orden entre codazos y huecos para aprovechar cualquier resquicio de madera y ir pidiendo algo. Pero este año, como os decía, ha sido muy distinto. Para empezar, hemos estado en la puerta a las 8:30, que es justo la hora a la que abren, y aún así hemos coincidido entrando con otra pareja. Nos hemos lavado las manos con el gel y nos han colocado en una esquina de la barra. La esquina buena, eso sí. Apenas nos quitábamos la mascarilla, ya estábamos pidiendo nuestra copa de vino y nos dimos cuenta de que no había alboroto, que no había prisas, no había faro. Pero llegan los platos y la cosa cambia, porque las papas aliñadas siguen haciéndome llorar y ese dúo de sardina es todavía insuperable. Vuelve la normalidad, vuelvo a sentirme seguro y vuelvo a sentir que con cada sorbo de ese tinto gaditano me convenzo de que no existen los problemas y de que no hay preocupaciones. Desde hace 3 veranos espero ese momento cada año con la mayor de las expectativas. Y sé el camino, conozco a los camareros y sé incluso de memoria lo que voy a pedir, pero es que llega el momento y de verdad que me sigue haciendo tan feliz como el primer día. Y en esas me pongo a pensar que quiero que en eso consista mi vida. En dejar que las primeras veces fluyan, sean como tengan que ser, y guardar a muy buen recaudo los éxitos, para poder revivirlos tantas veces como yo quiera. Revivir esos lugares donde yo, al menos por un rato, he sido feliz. Esto es Charlotuna, un podcast malagueño de Curro Fernández Sibaja. Y donde seguramente muchos malagueños hemos sido felices, al menos alguna vez en nuestra vida, es en la calle Larios. La calle más emblemática de Málaga esconde historias desconocidas literalmente en cada callejón, y la periodista Ana Pérez Brián las conoce casi todas, o al menos eso cuenta en sus artículos en Diario Sur. Con ella nos vamos a dar un paseo desde calle Larios hasta la Plaza de la Constitución para pararnos en cualquier callejón y contar una historia que hará que la próxima vez que vayáis a calle Larios la veáis seguramente con otros ojos. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Curro, pues muy bien, encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias por acogerme en tu casa. Nada, gracias a ti. Antes de empezar, siempre le pregunto a los entrevistados que me cuenten un poco de ellos. ¿De dónde eres tú? ¿De qué barrio? ¿Dónde te criaste? Pues mira, yo me crié apenas a 2 o 3 calles de aquí, nací en Málaga y me crié en el barrio del Limonar. Y bueno, tengo la suerte de seguir viviendo aquí y bueno, desde aquí contemplar la actualidad, así que muy bien. Me matriculé en periodismo en la Universidad de Málaga, porque bueno, era la vocación que tenía desde pequeña. Yo no recuerdo haber querido hacer otra cosa y bueno, tengo la suerte de haber empezado desde muy jovencita a hacer prácticas en Diario Sur y bueno, y allí me quedé. Y allí llevo 23 años. Me estabas diciendo antes, fuera de micro, que hiciste un Erasmus. Sí. Me fui en tercero de carrera, tuve la oportunidad de irme fuera a estudiar tercero de carrera a París. A París, una pasada. París, sí, una pasada, una experiencia inolvidable. Yo creo que tendría que ser casi obligatorio para todo el mundo que pudiera, pues que viviera esa experiencia, porque y además en tercero de carrera y en una época, también te comentaba fuera de micro, donde había una revolución absoluta en los medios de comunicación y donde ya empezaba esa cosa misteriosa de Internet, ¿no? Que no sabíamos dónde iba a llegar, pero que sí adivinábamos que para nosotros iba a ser una revolución como así ha sido. Qué guay. Bueno, te descubrí que quería, mejor dicho, hacer esta charla porque vi el hilo de Twitter que compartiste con todos los artículos que había escrito antes sobre Calle Lario y la historia de Calle Lario. Y me enamoré.
O sea, vi que era súper interesante y que quería hablar contigo y lo cerramos la semana pasada y aquí estamos Sí, ahora. sí, O sea, que ha sido justo. todo muy rápido. Nos hemos puesto de acuerdo muy rápido, sí. Entonces lo que quiero es que demos un paseo desde la calle Larios hasta la Plaza de la Constitución. Vamos a ir parándonos por cada calle y tal, para que la gente sepa cómo es calle Larios de verdad y cuál es la historia de calle Larios, si te parece. Me parece fantástico. Así que cuéntame si quieres en qué contexto y cómo se construyó, cuándo y por qué calle Larios. Pues mira, bueno, calle Lario, hay que decir en primer lugar, yo creo que todos estaremos de acuerdo que es la calle más bonita y más elegante de la ciudad. Yo creo que la vida de todo buen malagueño, incluso de la gente de fuera, tiene miles de anécdotas vinculadas a calle Lario. Entonces me comentaba el tema del hilo, se me ocurrió hacer el hilo porque me recordaron que justo el 29 de agosto se hacía el aniversario de Calle Lario. En concreto se cumplían 129 años porque la Calle Lario fue inaugurada un 27 de agosto de 1881, perdona. Entonces, bueno, dije, pues una buena oportunidad para empezar a recopilar esos temas de historia que tanto nos gustan, ¿no? A mí la primera me encanta hacerlo y de hacer ese recorrido por Calle Lario. Entonces, precisamente empecé por un artículo que publiqué hace un año aproximadamente, intentando definir quién era quién en Calle Larios, ¿no? Calle Larios, yo creo que todos somos conscientes de que le debe el nombre a la familia Larios, que fue una de las familias que más hizo por la Málaga que conocemos hoy, ¿no? Una familia que estuvo muy vinculada a los negocios textiles, a los negocios de licorería, a la industria en Málaga, y que puso el germen, junto con otras grandes familias, por ejemplo, por los Heredia, los Loring, para que estemos paseando y disfrutando de la Málaga que hoy conocemos. Entonces, bueno, el paseo por Calle Lario lo podríamos empezar por el paseo de su bocacalle. Yo me preguntaba muchas veces, al pasear, por ejemplo, por Calle Martínez, ¿no? Tú nunca te has preguntado quién era el señor Martínez. Exactamente, sí, ¿no? Pues en el caso del señor Martínez hay un par de referencias históricas. Hay que tener en cuenta que los libros de historia, también lo estábamos comentando antes fuera de micro, la bibliografía sobre la historia de Málaga está muy repartida. Fundamentalmente yo me dejo guiar por el archivo municipal y por el fabuloso archivo de Narciso Díaz Escobar, pero siempre dentro de esos archivos y dentro de los grandes historiadores de Málaga, para mí, Francisco Bejarano Robles, que fue archivero y otra pieza clave en la Málaga que hoy conocemos, para mí es una referencia. Entonces, él decía que el señor Martínez era un comerciante portugués que quiso abrir un despacho, su negocio en Málaga, y de ahí surge una de las primeras teorías de quién era ese señor Martínez, el comerciante portugués. Sin embargo, otros libros de historia que también consulté decían que el señor Martínez era el patriarca de una familia que vino de Logroño, porque hay que recordar que todas las grandes familias a las que te hacía referencia antes, los Larios, los Heredian, incluso Félix Sáenz, venían de una pequeña localidad de Logroño, el Valle de Cameros. Entonces, atraídos por lo que adivinaban que podía ser la eclosión industrial de Málaga, se radicaron ahí. Y entre ellos se dice que vino una familia Martínez que puso su casa en esa calle. Entonces, pues la gente de Málaga empezó a identificar la calle como la calle de la familia de los Martínez. Después, enfrente, tenemos para mí una de las historias más fascinantes, que da nombre a Sancha de Lara, la calle Sancha de Lara. Sí, ahí te quería preguntar porque yo no lo conocía y cuando hice ese repaso por ese hilo de Twitter que tú me estás comentando, veía que casi todos los nombres de la bocacalle de Calle Larios son de personalidades del siglo XIX seguramente. Sí. Y esa en concreto es una historia anterior. Es en concreto una historia interior del siglo XVII. Exactamente, y que parece de verdad de película, de una novela. Y eso tiene para una novela, para una serie de Netflix o para lo que queramos, porque Sancha de Lara era una aristócrata malagueña del siglo XVII. Bueno, su aportación a la ciudad pues fue en el sentido filantrópico y tal, pero la leyenda, en el tema de Sancha de Lara hay mucha leyenda porque también hay que tener en cuenta que estamos hablando del siglo XVII, pero su historia parece vinculada a un palacio que tuvo mucho nombre en la época, que está en la Plaza del Obispo, que se llamaba el Palacio de las Siete Cabezas. Entonces la gente se pregunta por qué se llama el Palacio de las Siete Cabezas, y ahí es donde entra la leyenda de Doña Sancha de Lara y ese argumento para una serie. Sancha de Lara tenía un sobrino que adoraba, que se llamaba Álvaro Torres de Sandoval, que también tiene una calle en el entorno de Calle Lario.
Entonces cuentan las crónicas de la época que, bueno, que era un tipo distinguido y apuesto y que le hizo gracia a la mujer del alcalde de la época, ¿no? De Pedro Olavarría. Entonces, bueno, ahí ya se empieza a gestar una especie de pues no sé cómo llamarlo, de enfrentamiento o de pique, si me permite, entre comillas, entre los dos personajes. ¿Qué ocurrió? Al final la cosa se lió, se torció. El sobrino de Sancha de Lara dejó en evidencia al regidor de la ciudad en un corral de comedia durante una obra de teatro. Total, que el sobrino de Sancha de Lara terminó ajusticiado al amanecer en la cercana Plaza de la Constitución, donde estaba la cárcel, la única cárcel que había entonces en la ciudad. Luego, si quieres, hablamos de ella. Entonces, bueno, Sancha de Lara, ciega de dolor y de rabia y de sed de venganza, pues movió su hilo en la corte de la época para conseguir que se hiciera justicia con su sobrino, ¿no? Entonces, bueno, pues consiguió el permiso del rey para ese ajusticiamiento y, bueno, se terminó ajusticiando pues al propio regidor de la época, al alguacil de la cárcel, al que había participado en la ejecución, así hasta 7 personas. Perdón, 6 personas. Exactamente. Entonces, la casa de las 7 cabezas se refiere a esas 6 cabezas que consiguió Sancha de Lara cortar metafóricamente en venganza a su sobrino, y la 7ª se dice que era de su sobrino. Una de las leyendas dice también que esas cabezas estaban en estacas. Sí, decía la leyenda, yo lo veo un poco, un poco gore, Juego de Tronos, ¿no? Incluso gore para la época, pero sí decía que la señora que se quedó tranquila cuando consiguió clavar las 6 cabezas en 6 picas en la puerta de su palacio, en la Plaza del Obispo. O sea, imaginaros lo que tuvo que ser eso si realmente fue así. Antes de seguir por este paseo, quiero que hagamos un pequeño inciso, porque he leído sobre la inauguración de Calle Larios, que fue un evento, obviamente, en la época espectacular. Claro, el más importante de la época. Eso es. Y he leído un par de datos que me gustaría comentar contigo porque me parecían muy interesantes. Uno es que, como ya decías, la familia Larios invirtió el 90% sufragó el 90% de lo que se necesitaba para construir la Calle Larios, y que tuvieron incluso la posibilidad de cambiar un poco el eje de la calle. Sí, justo. Bueno, cuéntamelo tú, es que no quiero cortarte. No, que va, sí, además lo dice fenomenal. Mira, la construcción de Calle Larios respondía a una necesidad que ya era perentoria en la época, pero ya estaba construida la Alameda se construyó antes y existía la Plaza de la Constitución. La gente puede imaginar que hoy en día la movilidad entre ese triángulo es bastante sencilla, pero en la época no lo era en absoluto. Entonces se hacía necesaria una reconstrucción de esa vía que comunicaba la zona norte de la ciudad con el puerto, y sobre todo por un tema no solo urbanístico, sino por un tema de salud. Tú ten en cuenta que Calle Larios era la parte que conocemos hoy, pues eso era una zona absolutamente abigarrada, pues de todo tipo de tabernas, de casas insalubres, de todo tipo de negocios que crecían y proliferaban sin ningún tipo de control. Aquello era una zona, y además hoy tiene mucho sentido, donde cualquier brote epidémico suponía una auténtica tragedia, y además había muchísimos problemas de orden público. ¿Qué se hizo? Pues con esa certeza de que había que hacer algo, ya te digo, desde el punto de vista urbanístico y también por el tema de la salubridad, se acordó abrir una vía que comunicara la zona del puerto, que era una zona fundamental de la ciudad, con la parte norte, y entonces ahí empezó la Calle Larios. ¿Qué ocurría? Que el ayuntamiento de la época no tenía fondos para sufragar la construcción de una calle tan ambiciosa como la que se proyectaba. Y ahí entró en juego la familia Larios. Se le dio la oportunidad, fue en concreto Liborio García, que fue otra de las bocacalles ilustres que ahora después recorreremos, le dio la oportunidad de hacerse con el paquete mayoritario de las acciones de Calle Larios. Se quedaron con el 90% y desembolsaron 2 millones de pesetas de la época. Imagínate lo que tuvo que ser eso. Y efectivamente, claro, ya al ser los Larios los depositarios de aquella responsabilidad de hacer la calle, se permitieron incluso el lujo de mover un poco el eje de la calle para que el arranque de esa calle, de esa vía señorial, coincidiera con la entrada a su palacio. Eso que me ha sorprendido, yo no sabía que ahí estaba el Palacio de los Larios y estaba en lo que hoy es la Equitativa, aproximadamente. Sí, justo, aproximadamente. Ya no existe. Hay una leyenda sostenida en datos históricos de que parte del pórtico de ese palacio se conserva en la Plaza de las Flores, pero no se sabe dónde.
Curiosísimo, que no Sí, tiene pero idea. tuvo que ser fascinante ver esa construcción y eso, y ver los Larios, cómo se construía su calle, aunque bueno, la vieron construir poco porque también hablaremos de que los Larios finalmente no estuvieron en la construcción de su calle, Exactamente, no no estuvieron en llegaron. la inauguración. Exactamente, no estuvieron en la inauguración. Bueno, cuenta si quieres tú por qué, Mm, es que no quiero yo añadirle nada. Pues mira, no estuvieron en la inauguración de su calle porque estamos hablando de 1881. Unos años antes, en el 68, hubo una revolución obrera llamada La Gloriosa que tuvo un impacto definitivo en Málaga y en las familias industriales de la época. Una de ellas fueron los Larios, ¿no? Entonces, bueno, en una serie de revueltas que se produjeron por parte de los obreros, una representación de la industria de los Larios terminaron asaltando el Palacio de los Larios allí al final de la Alameda. Entonces, bueno, hasta el punto que los Larios tuvieron que huir, se dice que tuvieron que huir por los tejados de la casa. Se exiliaron en Gibraltar y después se marcharon a París. Entonces, los libros de historia también cuentan que aquello supuso una ruptura total entre la familia y Málaga. Y que aquello ellos lo contemplaron como un agravio que se ha curado más poco que mucho con el paso de los años. Entonces, esa es la razón fundamental. Estamos hablando del 68, la calle Lario se inaugura a final de siglo y no hubo ningún miembro del clan Lario en la inauguración de su calle. Mandaron a su representante, Antonio Jiménez Astorga, y él hizo bueno, un poco del rostro de los que realmente habían puesto en marcha aquel proyecto que era el más importante de la ciudad. Uh-huh. Y una inauguración que también fue un poco conflictiva. Sí, también fue conflictiva. Porque, si no me equivoco, los adinerados de la época estuvieron repartiendo peladillas y otro tipo de comidas o de limosna a toda la gente con menos recursos y se le volvió en su contra. Al y fin se volvieron proyectiles. Exactamente. Sí, la gente, bueno, hubo una parte del público que se lo toma mal, que lo consideraba efectivamente eso limosna y que se dedicaron a devolver las peladillas como lanzadas con una fuerza bastante considerable contra el paso de las carrozas que recorrían Calle Lario el día de la inauguración de la calle. Aquello salió en la prensa de la época. Bueno, no le restó mucho lucimiento a la inauguración de la calle, pero bueno, ahí queda, ¿no? Es interesante pensar en esa Málaga tan rica y con tanto desnivel económico también. Claro, es que bueno, la Málaga de aquella época se construyó sobre la base social de una burguesía que aportaba y que sumaba y que creaba riqueza para Málaga y a la vez en una clase obrera que bueno, cuyas condiciones laborales no son lo que podemos pensar hoy, que realmente las condiciones en la mayoría de los casos estaban muy lejos de lo que tendría que haber sido incluso para la época, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se generaban unas tensiones que se materializaron en detalles como las revoluciones, que fue un movimiento muchísimo más global, o como ese gesto de devolver las peladillas que no querían, que lo consideraban como una limosna, al paso de los carruajes de los grandes terratenientes de la ciudad, ¿no? Qué bien, es que me quedo embobado escuchándote, de verdad, me parece súper interesante. Si te parece, seguimos ya el paseo. Fantástico. Vamos con la siguiente calle, así que te dejo... Pues mira, la siguiente calle, si no me equivoco, es Alarcón Luján. Y Alarcón Luján, ya que hablamos de Calle Lario, fue uno de los principales impulsores. Claro, tú ten en cuenta que Calle Lario no fue, vamos a empezar una calle, empezamos a tirar casas y fue un trabajo previo de varios alcaldes, varios regidores, y entre ellos estaba Alarcón Luján. Así que bueno, él fue uno de los principales, de los que puso el germen de aquella calle Lario. Después muchos alcaldes tendrían muchísimo que ver en la construcción de la calle. Te hablaba antes de Liborio García y, por ejemplo, cuando se inauguró la calle, Sebastián Subirón era el alcalde de Málaga. Así que después yo creo que enfrente, si no me equivoco, tenemos Eduardo Strachan, Viana Cárdenas, que no se puede entender la construcción de calle Lario sin la figura de este insigne arquitecto que también hizo muchísimas otras cosas en Málaga, pero que él fue el diseñador de la calle, ¿no? Era una persona... Perdona que te interrumpa, me llama mucha atención, porque no lo sabía, de la familia Strachan, que vivía en lo que hoy es Hoyo de Esparteros. Entonces, me llama la atención porque cuando hablamos de los conflictos que ha habido en esa zona con la construcción del hotel y tal, claro, exactamente, estamos hablando o sea, que el origen es precisamente que haya vivido gente muy destacable para Málaga y que ahí está el dilema cultural, digamos. O sea, sí, porque, hombre, yo creo que toda ciudad que quiera crecer de una manera
coherente, no puede olvidar la huella del pasado, ¿no? Entonces, los defensores de que se mantuviera el edificio de la Mundial, pues argumentaban precisamente que la firma era de Strachan, ¿no? Y que realmente que cómo podíamos tirar ese edificio para dar paso a una construcción que, bueno, que a quien más, a quien menos le guste, pero que llevaba el sello de Moneo de algo que no tenía absolutamente nada que ver. Otra de las claves en ese análisis está en el estado de conservación de las cosas, ¿no? Era un hecho que la Mundial estaba mal conservada y, bueno, pues la decisión final, sin entrar en las polémicas de sí o no, pues que se decidió pues entrar con la piqueta y acometer un nuevo proyecto de la ciudad que además va a darle un nuevo impulso a la manzana, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que hizo Eduardo Strachan fue efectivamente la Mundial. Otro de sus familiares hizo el Ayuntamiento de Málaga, que es otra de las joyas que tenemos en el Paseo del Parque, pero él se encargó en concreto de Calle Larios. También hizo los primeros diseños del Parque de Málaga. Pero bueno, la calle Larios, a mí cuando me acerqué a ella por primera vez, lo que me llamó realmente la atención es que la calle Larios está en los libros de historia. Y no por nuestra historia local, ni por los Larios ni nada, sino porque está en los libros de arte como una de las calles más perfectas que existen en los libros de historia. ¿Por qué? Porque Eduardo Strachan Viana Cárdenas era un hombre extremadamente culto, bueno, aparte de un buen profesional, era un hombre extremadamente culto que se había dejado influenciar mucho en aquella época por la Escuela de Chicago. Entonces la Escuela de Chicago proyectaba los edificios con las esquinas en curva. O sea, probablemente, a lo mejor no hemos reparado nunca al pasear por la calle Larios, pero los edificios, las esquinas de calle Larios están proyectadas en curva. Eso le dio una seña de identidad espectacular a la calle. Y después otra, que también es por lo que está en los libros de historia, es porque todas las cornisas, ¿vale?, están hechas a la misma altura hasta el punto de que coinciden las cornisas de calle Larios en un punto de fuga al final de la calle, en concreto en la Plaza de la Constitución, y es una construcción perfecta, las 12 manzanas, ¿no? De hecho, incluso se dice que la primera de las manzanas, que todos recordamos hoy en día porque hay abajo un conocido comercio de bañadores y de lencería femenina, Woman's Secret, se quiso hacer otro edificio y obligaron al nuevo propietario que efectivamente tenía que amoldarse para que el punto de fuga no se rompiera, ¿no? Entonces, bueno, con esa belleza y con esa visión absolutamente revolucionaria de las cosas, entró a diseñar Eduardo Strachan la calle Larios. Es súper interesante pensar que era un malagueño y que no era arquitecto, de hecho, si no me equivoco. Que era... Sí, era, se le llamaba maestro de obra. Pues antes las profesiones no estaban tan delimitadas como pueden ser hoy en día, pero bueno, al fin y al cabo era la persona además en la que confiaron los Larios para hacer su gran proyecto de ciudad, ¿no? Sí, de hecho leí que habían confiado en él porque había hecho un edificio también, creo que era donde él vivía, en otra zona céntrica, no recuerdo en qué calle era, pero bueno, la cosa es que los Larios se habían interesado exactamente por esa construcción y decidieron apostar por él para toda la calle. Y se ve que no se equivocaron. No, de hecho, el nombre de la calle de Eduardo, de la calle Strachan, cuando se llevó al pleno municipal para decir, señores, yo creo que pues, una de las pocas calles de calle Larios debe ser la que lleve el nombre de Strachan, fue una de las pocas ocasiones en las que se ha dado el nombre de una calle por aclamación a una persona, ¿no? En ese caso a Eduardo Strachan. Y a su sobrino, que también fue... Y su sobrino fue el autor del Ayuntamiento de Málaga. Exactamente, el Ayuntamiento. Si seguimos andando por la calle, Larios, y si lo hubiésemos hecho en esos finales del siglo XIX, principios del XX, nos damos cuenta de que el suelo, las aceras, son de madera. Que es un dato bastante curioso y quizás desconocido. Sí. ¿Por qué? ¿A qué se debió esto? Pues mira, te comentaba antes de la perfección arquitectónica de Calle Larios, pero Calle Larios era una calle absolutamente revolucionaria, no solo en lo arquitectónico, sino también en sus lujos, ¿no?, para la época. Ten en cuenta que estamos hablando de una Málaga donde no había saneamiento. Entonces imagínate una calle donde las viviendas tenían agua corriente, 2 baños, 2 cuartos de baño, por ejemplo, por vivienda, suelo hidráulico, es decir, que eran las casas estaban orientadas de manera que a las horas principales del sol el sol no calentara demasiado las estancias principales de la vivienda. Y después fuera de la calle había otros lujos, como que, por ejemplo, el suelo era de madera. O sea, no el parque tal y como lo podemos contemplar hoy. Estaba hecho con tarugos de madera
que le daban al suelo un aspecto muy señorial. De hecho, en aquella época se le consideraba, los malagueños lo bautizaron como el salón de baile, ¿no? Porque tú entrabas por la calle y te daba esa impresión de suelo de madera que además ya no solo era confortable para pasear, sino que era capaz de absorber el ruido de las llantas, de los carruajes y de los pocos vehículos que habría para la época. Hasta el punto incluso que el ayuntamiento también dictó un bando municipal prohibiendo el paso de animales. Sí, para Quizás no de mascotas como las entendemos hoy, pero para de animales para que no ensuciaran lógicamente el piso de madera. Pero aquello duró muy pocos años, porque, claro, probablemente no se contó con que la cercanía del puerto y la humedad que entraba en la calle, y además aquella, que no hemos hablado de eso, aquella diseño de la calle donde los edificios en curva no solo tenían un sentido de la Escuela de Chicago arquitectónico, sino que también se hicieron así para evitar la insalubridad precisamente de la que se huía al haber construido la calle. Los sanitarios recomendaron precisamente que se hiciera un juego de corriente para que esas esquinas en curva pues permitieran la entrada de la brisa del puerto hacia la calle Lario y no hubiera riesgo pues de epidemias ni de más escenas aquellas insalubres, que era lo que se trataba de evitar. Es que parece fácil la de brisa, pensar, claro, pero parece realmente... fácil, pero son un conjunto de situaciones que al final, bien encajadas, pues terminan de construir lo que realmente fue Calle Lario. Entonces, precisamente por esa apuesta, porque fuera una calle ventilada y sana, pues también entraba mucho la brisa del puerto y aquella humedad terminó levantando los suelos de madera. Y el golpe de gracia definitivamente llegó con el año 1907 y la RIA, la conocida RIA, que terminó de levantar el suelo, y aquello quedó en unos pocos años de disfrute de aquel salón de baile. Qué chulo, qué interesante. Sí, es muy interesante. Si seguimos en dirección hacia Plaza Constitución, ¿qué calle nos encontramos? Pues mira, yo creo que nos toca Marín García, ¿puede ser? Puede ser. Marín García fue un señor que nació en Vélez Rubio, era almeriense, y bueno, cuando quedó viudo se decidió instalarse en Málaga. Fue un filántropo, fue concejal, también fue miembro de la Diputación Provincial, y bueno, se le tiene muy buen recuerdo porque, ya te digo, porque fue un benefactor de las clases más desfavorecidas de la ciudad. De hecho, dejó parte de su herencia cuando falleció a los más desfavorecidos, ¿no? Aparte de esa clase obrera de la que antes hablábamos. Y bueno, y después de Ramos Marín, una de las paralelas es de Liborio García, hablábamos antes de él, que bueno, que si la calle de Strachan fue la única que se hizo por aclamación en los plenos municipales, la calle de Liborio García es una de las pocas en las que se garantizó el regidor en vida tener una calle para la posteridad, ¿no? Y fue el que tomó la decisión de que realmente la calle Larios no fuera una calle hecha con el sufragio del arca municipal, porque bueno, el ayuntamiento de la época no estaba para ese dispendio, sino que lo dejó en manos de la familia Larios. Y ahí hay una anécdota que a mí me fascina, pero no he podido confirmar de ninguna de las maneras sobre el origen muy inicial de Calle Lario y sobre cómo se planteó el sufragio, que no sé si será verdad o no, y lo avanzo para que después no haya duda. Lo ponemos entre comillas, pero a mí me parece fascinante. Dicen que en aquella época se produjo la primera consulta popular para si el poco o mucho dinero que quedaban en las arcas municipales se dedicaba o bien a terminar la torre de la catedral, ¿no? Que yo creo que es el proyecto inacabado que tendremos por muchísimos años más, o se ponían en marcha las obras de la calle Lario. Y se dice que en aquella consulta popular ganó que arrancaran las obras de calle Lario. Pero insisto que eso es un dato que no he podido confirmar de ninguna de las maneras. Pero bueno, me parece al menos, curioso, sí. En términos que al menos hubiera ese debate, ¿no? Exactamente, ¿no? Y en términos también de salud y tal. Imagínate, quizá hoy podríamos tener una catedral terminada, pero una calle Lario sin hacer, exactamente. ¿No? Podría ser. La siguiente calle sí creo que tiene que ser muy especial para ti. Pues supongo. Sí. La verdad es que una calle que, bueno, te da siempre un poco de alegría cada vez que ves la placa Manuel Pérez Brián. Pues efectivamente fue alcalde de Málaga ya
en el siglo XX, bueno, en una época absolutamente convulsa, cuando se fue de alcalde Pedro Luis Alonso, él tomó los mandos de la ciudad. Su vocación real era la de médico, ¿no? De hecho, él fue un médico muy, muy conocido y muy reconocido en Málaga. Y bueno, decidió asumir aquella responsabilidad que le daban de decir, bueno, da el paso y hazte cargo del mando de la ciudad, ¿no? Y bueno, él la verdad es que hizo una aportación muy importante en el tema de la limpieza de la ciudad, de poner orden Estamos hablando de una época donde lógicamente no es la Málaga que conocemos hoy. Desde el punto de vista médico también hizo mucho. Y bueno, si hablamos de Manuel Pérez Brián, también tenemos que hablar de su mujer, ¿no? De Mari Pepa Estrada, que fue una de nuestras pintoras más relevantes y que bueno, que hicieron ahí un buen tándem. De hecho, esa familia, Pérez Brián Estrada, se desgajó el apellido por generosidad de Manuel Pérez Brián, de que las generaciones posteriores también tuvieran y conservaran ese apellido de su mujer, que tan importante fue en Málaga, ¿no? Entonces, los Pérez Estrada en realidad son Pérez Brián Estrada, pero se apartó el Brián en favor del Estrada, un ejercicio absolutamente generoso y fantástico por parte de él, ¿no? No sé qué te toca exactamente a nivel familiar, pero no sé si conserváis algo de esa época, algún detalle, alguna curiosidad. Bueno, tú ten en cuenta que mi familia somos muchísimos, ¿no? Y además estamos bastante mezclados. Pero bueno, yo de aquella época lo que conservo es el vínculo con los Pérez Estrada y con esa parte de la familia a la que queremos muchísimo, ¿no? Yo además recuerdo con mucho cariño cuando entré de práctica en el periódico Sur, una de las primeras entrevistas la hice a Rafael Pérez Estrada, ¿no? Hijo de Manuel Pérez Brián y de Mari Pepa Estrada, y fue absolutamente maravilloso que él me concediera una entrevista, claro, y que me considerara suficientemente importante con lo que él era como para poder charlar con él. Un caballero y una persona absolutamente excepcional. Qué guay. Que, por cierto, tiene una escultura en calle La Bolsa, la paloma quiromántica de sus poemas, está creo que sí, en esa placita de calle La Bolsa. O sea que está lleno de recuerdos y de guiños que realmente para mí como malagueña y como parte de esa saga, pues me produce mucha satisfacción y no sé, mucho cariño, ¿no? Qué bueno. Vamos a tomarnos un respiro en este paseo por Málaga y voy a aprovechar para contaros una cosa que me da un poco de vergüenza, pero no tendría por qué. Lo vais a entender muy rápidamente. He activado la pestaña de monetización en este podcast. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a partir de ahora podéis apoyar económicamente este podcast si creéis que merece la pena. Si no queréis, no os apetece o no podéis hacerlo, no pasa absolutamente nada. Vais a seguir consumiendo el podcast de la misma manera y no va a tener ningún cambio para vosotros. Pero si os apetece aportar algo para que sigamos creciendo, podéis hacerlo en el perfil de iVoox, donde aparecen todos los episodios. Eso sí, insisto, tiene que ser en iVoox. Ahí vais a encontrar una pestaña que pone apoyar y los pasos son muy sencillos. Podéis aportar la cantidad que queráis. El mínimo es 1,50 € al mes, pero lo dicho, puede ser la cantidad que queráis y podéis daros de baja cuando queráis. No hay obligación de permanencia ni nada, es simplemente una aportación voluntaria de la cantidad que queráis. Yo os lo agradeceré tanto que voy a daros más contenido, porque ya sabéis que este podcast se emite un domingo sí y un domingo no, así que esa semana en la que no se emita podcast, emitiríamos un capítulo en exclusiva para todos aquellos que hayáis hecho una aportación, da igual de la cantidad que sea. Y además también vamos a adelantar 2 días la emisión de cada capítulo para aquellas personas que seáis fans, que hayáis hecho una aportación económica para el podcast. Así que, resumiendo lo dicho, si queréis aportar la cantidad que sea, vais a tener un capítulo extra la semana en la que no haya el podcast regular y además vais a poder disfrutar 2 días antes el estreno de cada nuevo podcast. Y no os aburro mucho más con este tema, simplemente si queréis ya sabéis dónde tenéis que hacerlo, os voy a dejar en las notas del podcast el enlace directo y vamos a seguir escuchando a Ana. Si seguimos ya en este paseo, vamos, si no me equivoco, a la calle Moreno Monroy. Moreno Monroy sí que fue hay muy poca documentación de Moreno Monroy. Fue un arquitecto municipal, un arquitecto provincial que tuvo su huella en Málaga y bueno, y se decidió darle el nombre de esa pequeña callejuela que habremos recorrido 1000 veces, 1001 veces en todos esos negocios tan buenos de tapeo que hay por esa zona.
Ujú. Sí, sí, ya hablaremos de eso, pero a mí es que me encanta Sí, comer sí. fuera. Tengo un blog gastronómico también. Ah, genial. Ujú. Y luego te preguntaré, pero esa calle es de las mejores de Sí, Málaga sí, para tapear sí, a día de hoy. O sea absolutamente, sí, es absolutamente. genial. Que se recupere. Eso Eso es sí, lo que hace cuanto falta. antes. Que ahora mismo tenemos una calle Lario un poco más dormida de la Sí, cuenta. desde Ujú. luego. Pasamos entonces, si quieres, a José Álvarez de Fonseca. Pues sí, también fue. Tampoco hay mucha documentación suya en los archivos, pero bueno, sí se sabe que fue senador y que además pertenece a otra de las grandes familias de Málaga, sobre todo desde el punto de vista comercial, ¿no? Los almacenes Fonseca fueron unos almacenes absolutamente relevantes en la Málaga de la época, bueno, y se decidió que con la placa José Álvarez de Fonseca, pues también se saldaba una deuda y se rendía un homenaje a una familia que también fue muy importante en la Málaga de la época. Ujú. Antes de que nos metamos ya en la Plaza de la Constitución, al leer todos estos artículos me estaba dando cuenta de lo que te decía antes, que todos estos nombres están muy ligados al siglo XIX. Hay Ujú. muchas referencias, tanto arquitectónicas, por nombre, etcétera. Ujú. ¿Tú crees que en Málaga estamos, o en el centro de Málaga se está explotando demasiado esa época, o se rinde demasiado homenaje a esa época, o crees que es normal, porque Bueno, fue es que yo el creo que que impulsó no. económicamente la Málaga de hoy? Claro, yo creo que esas referencias históricas son normales en el contexto que tuvieron lugar en una época donde la gente importante que provocó ese cambio y esa revolución realmente merecía, ¿no?, su espacio en el callejero. El callejero se va construyendo a medida que va creciendo la ciudad. Es lógico que en el momento que tiene una nueva zona urbanística, todas esas referencias en el callejero rindan homenaje a las personas que lo hicieron posible, ¿no? Entonces, por eso pues tiene a Liborio García, a Strachan, a Alarcón Luján y toda esa gente que lo hizo posible, ¿no? Bueno, y lógicamente a los Larios. Era indiscutible que la calle principal se iba a llamar Calle Larios. Ujú. Vamos a hacer un guiño, o vamos a preguntarnos un poco, si te parece, que claro, estamos hablando de que la calle Larios se llama Larios por el motivo obvio del Claro. Marqués de Larios. Pero antes esa calle tenía otro nombre. Sí, sí. ¿Cuál era ese nombre? Pues, esto es una historia que a mí me encantó descubrir, porque Ujú. antes la calle Lario, bueno, aquel desastre, ¿no?, que era la calle Lario inicial con todas sus calles abigarradas y tal, se llamaba calle Toril. Ujú. Y se llamaba calle Toril, pues efectivamente, como su nombre indica, porque de ahí salían las reses que se lidiaban en la Plaza de la Constitución, que la Plaza de la Constitución lo era todo. La Plaza de la Constitución, antes de que la calle Lario existiera, era el centro neurálgico de la vida social, económica, cultural de la época, y allí estaba pues desde el ayuntamiento a la cárcel, a todo tipo de negocio y a la Plaza de Toros, que era una plaza desmontable Ujú. que se puso en marcha con la conquista de Málaga por parte de los Reyes Católicos y bueno, la primera corrida de toros, o lidia de reses, bueno, no sé. Sí, lo que se Yo hiciese supongo exactamente en esa época. que la imagen que tenemos hoy, lógicamente, no respondería a lo que ocurre hoy, pero tuvo lugar un poco para honrar a los Reyes Católicos después de la conquista de Málaga, ¿no? O sea, que estamos hablando de una plaza de toros que fue aproximadamente del siglo XV hasta el XVIII, más Sí, o menos. justo. Sí, Ujú. sí. Málaga ha tenido a lo largo de la historia 6 plazas de toros y aquella fue la primera. Vaya, los opereros municipales la hicieron en un tiempo récord, en apenas unos pocos días, con unos tablones que pusieron, una especie de tirantes que hacían de barrera, e incluso después una de las curiosidades era que los tablones se guardaban en las casas de los vecinos, ¿no?, de los vecinos de la plaza. Ujú. Y entonces aquello se ponía y se quitaba pues en función de cuál era el festejo de la época, donde no había toreros, donde los que los que saltaban al ruedo eran los nobles de la época o los aristócratas, y tampoco la lidia tenía nada que ver con lo que pensamos hoy. Allí salían con lanzas, con espadas y con lo primero Lo que fuera. que tuvieran a mano. Sí, sí, pero eran espectáculos que reunían pues absolutamente a toda la ciudad, ¿no? Y donde de nuevo se volvían a poner sobre el escenario, ¿no?, esa diferencia de clases sociales. Pues los trabajadores y los ciudadanos de a pie estaban abajo, y después los balcones corridos, que de hecho se dice que muchos de los balcones corridos de la Plaza de la Constitución tienen su origen en esos balcones que se ponían para que las clases pudientes, los nobles, los aristócratas de la época, pues pudieran ver los toros con comodidad, ¿no? Ujú. Una plaza de la Constitución que, como bien dices, era punto neurálgico, ya sea Ujú. económico, financiero, de administración, pero que tampoco, por motivos obvios, se llamaba Plaza de la Constitución. Se ¿Cuál era llamaba el Plaza nombre? de las Cuatro Calles. Ujú. Ujú.
Se llamaba así, bueno, la Plaza de la Constitución ha tenido multitud de nombres a lo largo de la historia, pero el origen, o sea, cuando se puso la Plaza de Toros allí no se llamaba la Plaza de la Constitución, lógicamente, era la Plaza de los Cuatro Calles. Y allí, ya te digo, y allí estaba todo, estaba el ayuntamiento, cárcel, Plaza de Toros, e incluso una de las historias que, bueno, que escribí hace un montón de años en el entorno, que se llamaba El Entorno, era la calle de las 12 revueltas, y después de las 7 revueltas estaban incluso también los burdeles de la zona, donde se iban a celebrar los negocios en aquella época de los Reyes Católicos, donde la prostitución era legal. Había incluso la figura que se llamaba el putero mayor, y era una figura regulada que controlaba el negocio de la prostitución y de los burdeles. Que ahí me contaron también una cosa muy curiosa que yo desconocía y que me pareció muy curioso, de por qué se llamaba las rameras como tal. Era porque en las casas donde se ejercía la prostitución colgaban una ramita verde. Anda. Entonces ahí la gente sabía lo que ocurría, y de aquellas ramitas pues viene el nombre de No lo sabía, de no tenía ramera. eso, es Sí, curiosa. sí. Es Fuerte. que te pone a... Sí, por sí, eso ahí te la- pones curro a dar saltos de un sitio a otro y sí. Me Es dec- increíble. Me decías que en la Plaza de la Constitución estaba el ayuntamiento, pero ¿sabes dónde estaba exactamente? Yo lo desconozco por El completo. ayuntamiento estaba en el paño que hoy es, que ha tenido los bajos, donde están expresos hoy en Sí, día, sí. y donde estaba ese, dicen que era el paño del ayuntamiento, de la casa consistorial de la época. Y luego lo que hoy es la zona de Stradivarius y del Sí, callejón justo. de... Toda esa parte era la cárcel, Era que la bueno, cárcel, que fue, exacto. fue creciendo y menguando en función de lo que se necesitaba para la época. Que la cárcel también se puso en marcha con la llegada de los Reyes Católicos, porque poco tiempo antes, a los presos se les confinaba, que es la palabra que hoy está de moda, en casas de los vecinos. O sea, los regidores pagaban un alquiler a vecinos determinados para que los presos cumplieran allí su condena. Bueno, imagínate lo que era aquello, claro, aquello era insostenible hasta que ya se puso en marcha en la época de los Reyes Católicos la cárcel de la Plaza de las Cuatro Calles, de la Plaza de la Constitución. Sí, he leído eso, que fue una cárcel que albergó a aproximadamente unos 1000 presos Sí, sí. y que obviamente con unas condiciones de Claro, salubridad no, y unas una condiciones clase de sanidad horribles. Tenemos que tener en cuenta que absolutamente todas las condiciones de todas las cosas, de presos, de obreros, de todo, no tenían nada que ver con lo que podemos considerar hoy. Además, los presos tenían que pagar ese derecho de permanecer en la cárcel, ¿no? O sea, no solo tenían que soportar el castigo de la privación de libertad, sino que tenían que pagar por permanecer allí. Bueno, y las condiciones dejaron siempre muchísimo que desear, ¿no? Ujú. Hasta que fue ya Manuel Agustín Heredia, si no me equivoco, ¿no? Justo, que ya se decidió que aquella situación ya no podía ser sostenible, porque además también se produjeron una serie de brotes epidémicos que incluso en algunos de los momentos obligó al traslado de los presos, en un momento a una zona cercana de calle Salinas, en otro momento a una zona que estaba cerca del mercado de Atarazana. Aquello ya se decidió que la cárcel tenía que salir fuera de la ciudad, porque bueno, antes infraestructuras como las cárceles y los cementerios estaban en los centros de las ciudades. Pero bueno, ya se decidió que los presos tenían que salir de aquella zona centro, y entonces Manuel Agustín Heredia compró toda aquella parte, toda aquella manzana. De hecho, el pasaje Heredia toma su nombre de aquella construcción que hizo él para decentar el paño que ocupaba la cárcel original. Qué curioso. Uh-huh. Hemos pasado antes por encima de eso, pero no podemos entender Caelarios y todo ese entorno sin las tabernas y los bares. Uh-huh. Y de hecho he recogido de uno de tus artículos una cita a una coplilla de la época que dice exactamente la ciudad de las 1000 tabernas, Claro. y una sola librería, Uh-huh. hablando de Málaga. Justo. ¿A qué se debe? O sea, ¿por qué tenía tanto éxito? ¿Cuáles son los lugares que tenían ese encanto, esa fama en esa época? Bueno, pues los cafés y las cafeterías tuvieron una época dorada, absolutamente dorada en Málaga. Hubo muchos espacios donde proliferaron. De hecho, se dice que el café más antiguo de Málaga estaba en la zona de la Plaza de la Marina, pero indudablemente la Plaza de la Constitución y el entorno, hasta que nació Calle Larios, fue una cuna de los mejores cafés de la ciudad, ¿no? El Suizo, la Loba, la Lobilla, incluso el cercano Café de Chinitas, pues dieron a la Málaga de la época un brillo desde la parte del ocio, incluso de la cultura, no, pues bastante relevante. Y yo arrancaba con esa coplilla
una de las historias que me pareció más curiosa, que era la del Café de la Loba, ¿no? Ujú. Que fue uno de los cafés más señeros de la época y que tenía todos los lujos y todas las comodidades de los cafés que fueron proliferando. Incluso se dice que en momentos excepcionales, pues que incluso en la Plaza de la Constitución ponían fuegos artificiales, ¿no? A cuenta del Café de la Loba y el Café Español, que se ponían de acuerdo para hacer esos espectáculos para disfrute de los vecinos. Es que me llama mucha atención porque esos cafés creo de verdad que son tan interesantes como la propia historia de la calle Sí, sí, Larios o a absolutamente. nivel arquitectónico, porque seguro que fue un germen de muchas Claro. expresiones, de mucha cultura compartida Claro, por si los ten en cuenta malagueños. que las cafeterías eran puntos de encuentro pues, de todo tipo de público, ¿no? Sí, incluso de la gente que viene del de la puerto, de burguesía, fuera, de sí, todo. Ujú. absolutamente, de la gente que venía, de el intercambio cultural del que presume Málaga, no se puede entender sin esa parte también, sin esa mezcla, que indudablemente tendría que quedarse mucho en esa infraestructura de café y cafetería, pues donde se cerraban 1001 negocios, donde había tertulias culturales que fueron absolutamente enriquecedoras para la Málaga de la época y todo tipo de intercambios, ¿no? Ujú. Ya viste que ayer pregunté en Instagram a mis seguidores cuál era la pregunta que querían hacerte. Ah. Y la que más se repitió es que cuál ha sido la historia que más te ha sorprendido o la que más te ha llamado la atención. Pues eso es bastante complicado, porque en 4 años, bueno, he tenido historias que me han sorprendido muchísimo, pero quizá una de las que más, la de Sancha de Lara. La de Sancha de Lara y una que también puse en el hilo de Twitter y que si quiere ahora comentamos que fue lo que ocurrió en el Círculo Mercantil de Calle Lario Sí. en 1905, porque además era una historia que ni siquiera llamando a la gente, porque yo me apoyo mucho en gente que me suele ayudar, ¿no? Y que me dice, pues mira, esto sí fue así, o esto no tiene ninguna referencia en el archivo. Con esa gente, por ejemplo, no pude confirmar y por eso no me tiré a la piscina lo de que te comentaba antes de que si se hacía la Calle Lario o la Catedral de Sí, Málaga. sí. Entonces yo intento basarme en, por ejemplo, una de mis principales fuentes es Maripepa Lara, que es la archivera Sí. durante años y años del archivo municipal, que es la historia andante de Málaga. Entonces, buceando precisamente en el archivo de Narciso Díaz de Escobar, que lo comentábamos antes tú y yo fuera de micro, encontré una esquela en un día en una portada de un periódico, Tragedia, ayer en Málaga. Y entonces una esquela de Miguel Sánchez Pastor, León. Y digo, ostras, no sé, pensaba que era el alcalde de Málaga, ¿no? O sea, Sí, sí, claro, cercana, exactamente. precisamente otra de las calles del entorno de la Plaza de la Constitución tiene el nombre de Sánchez Pastor, pero no, el alcalde de Málaga, que da nombre a esa calle, era Miguel Sánchez Pastor Drago. Entonces digo, bueno, pues a ver quién es este personaje. Entonces, leyendo pues la hemeroteca de ABC en aquella prensa de la época, pues descubrí aquel episodio trágico que ocurrió en el Círculo Mercantil que estaba en Calle Lario en el año 1905, que fue un duelo a muerte entre Miguel Sánchez Pastor León, que era concejal del Ayuntamiento de Málaga, y otro compañero, y otros dos personajes muy conocidos en la Málaga de la época, los hermanos Briales, y que acabó con un baño de sangre y con el concejal muerto en las puertas del Círculo Mercantil. Y entonces ese concejal está enterrado en el panteón con su padre, con el alcalde de Málaga de aquella época. Bueno, no fue alcalde de Málaga en aquella época en la que ocurrió, pero pude confirmar que eran padre e hijo, pero una de las cosas que no he podido confirmar, y eso que me llamó la familia para agradecerme la historia y para decirme que ellos habían escuchado toda la vida en esas Claro. conversaciones familiares lo que había ocurrido, ¿no? No pude confirmar si a la muerte del hijo el padre estaba todavía vivo. O sea, no sé si el padre sobrevivió al hijo y a lo que ocurrió, ¿no? Pero esa historia me gustó especialmente, igual que todas en la que después se ponen en contacto conmigo miembros de la familia, donde me dicen, ostras, pues gracias por dar voz. escribirla, ¿no? Y por poner orden a lo mejor en todas esas conversaciones que todos tenemos en nuestras familias de cosas que nos han ido sucediendo, ¿no? Entonces eso es muy gratificante. Me resultó también curioso leyendo el artículo que hablaba de que hubo como no me sale la palabra, un enfrentamiento, un duelo, quería decirte. un duelo, un duelo y previo además en aquella época los enfrentamientos se solucionaban con
con los duelos tal y como nosotros podemos imaginarlo, es decir, con 20 pasos y Sí, pistola. disparo, exactamente. Sí, sí. De hecho, quedaron para solventar ese problema, esa afrenta que tuvo origen en un artículo que se escribió en un periódico de la época y la manera que tuvieron de resolverlo fue citarse en duelo en un arroyo por Casa Bermeja. Y entonces se tomó uno de los que iban a batir, se consiguió que aquel duelo parara. El juez incluso le hizo dar su palabra de honor de que aquello no iba a suceder, pero bueno, aquella palabra de honor duró 3 horas hasta que se volvieron a encontrar a la mañana siguiente en el Círculo Mercantil y allí ya corrió la sangre y la tragedia. Sí, es que el Sí, fíjate. punto ilustre que tiene la calendario de hoy lo tiene, por supuesto, porque también hay mucha historia detrás. Sí, y mucho... muchísima. Es curiosísimo. Ujú. Muy curioso. Pues Ana, vamos a acabar con una rondita de preguntas para conocerte un poco más, que lo has tocado fantástico. todo. Y es que Lo que me quieras. quedaría mucho más tiempo hablando, Pues pero nada, bueno. podemos repetir cuando quieras. No, seguro que lo haremos. Mm. Dime una canción. Me da igual que sea una reciente o alguna que te haya acompañado toda la vida, una canción que sea tu canción. Uf, pues tengo muchísimas, pero no sé, ahora no sé decirte ninguna, pero a ver, ahí me has pillado. Me has pillado una canción. Me gusta mucho no sé, las bandas de rock europeas me encantan y tengo muchos estilos que me encantan y después también mucha música por ejemplo, me encanta Ricardo Arjona, quizás la banda sonora más reciente de mi vida está muy vinculada a él, me encantan sus canciones, me encantan sus letras y me gusta mucho. Uh-huh. ¿Un libro? Me da igual que te lo leí hace poco, un libro que te haya cambiado la vida, un libro, lo que tú quieras decir. Pues mira, un libro que a lo mejor a la gente le puede parecer tonto, pero que a mí fue uno de los primeros libros que leí de pequeña y que me lo he releído con el paso de los años y que cada vez le encuentro un sentido diferente, El Principito, sin duda. Sin duda. Leí hace Tengo tiempo... varias ediciones y de hecho antes cuando hablábamos de mi tiempo de Erasmus fuera, me matriculé en una clase de literatura francesa donde una parte fundamental de la asignatura tenía exclusivamente que ver con El Principito. Y había incluso una cátedra. O sea, sí. Leí hace tiempo que era un libro como que había que leer cada 3-4 años. Sí, porque a mí cuando me lo regalaron mis padres con 8 años no entendí nada. Claro. No entendí nada. Yo veía el sombrero, ¿no? No veía... Sí. Ajá. Curioso. Entonces, pues... Libro muy cortito también, además, pero que sí, es muy tiene una cortito, interpretación cada vez pero que lo bueno, lees. que tiene que ser ahí un libro de cabecera, que yo creo que está bien para entender muchas cosas. Y ahora que estamos hablando, seguramente mucha gente tenga curiosidad por quizás saber más de Málaga. Uh-huh. ¿Recomiendas algún libro de Málaga? ¿Algún libro que hable de la historia, que cuente curiosidades? ¿Algún libro de Málaga? Pues mira, hay la guía histórico-artística de la ciudad de Málaga de Rosario Camacho, es un libro de cabecera fundamental, y después Los callejeros de Bejarano. O sea, hay varias ediciones, eso es la Biblia. Bueno. La Biblia para cualquiera que quiera hablar que quiera saber de la historia de Málaga. Bueno, y después hay un montón de libros. O sea, uno de los que más recientemente me he leído y que más me gustaron fue uno precisamente que escribieron Mari Pepa Lara y mi adorado profesor Antonio Garrido, fallecido hace unos años, sobre las casas consistoriales de Málaga, que recorrían pues desde las primeras hasta el Paseo del Parque. Y es también un libro fundamental. Qué bueno. ¿Una película, una serie? Pues mira, hace poco he visto... Bueno, no ha sido una serie que... No es la serie de mi vida, pero hace poco he visto una serie que me ha encantado y que me ha impactado por el tiempo de pandemia en el que estamos, que es El colapso, en Filming. Ah, pues no sé que es una serie muy corta, de capítulos de 15-20 minutos, que ya estaba grabada y donde se cuenta que podemos llegar a un colapso, ¿no? Desde todos los puntos de vista, cultural, social, económico, y cómo reacciona la gente ante esa situación de caos extremo, ¿no? Y entonces es una serie que te deja un poco el cuerpo cortadillo, como decimos por aquí, pero que merece la pena. Ha sido una de las últimas que más me ha marcado. Pues te voy a decir una serie que se parece un poco a lo que me estás comentando y que también son solamente 6 capítulos, que se llama Years and Years y está en HBO.
Y es pues nada, un me la poco así apunto. del estilo. Y Me la verdad que apunto son porque 6 capítulos. últimamente en casa estamos enganchados a la serie. Pues está muy bien, la recomiendo, que me ha recordado un poco cuando lo has dicho y, Sí, y en sí. esta época también tiene Es una otra visión. además te deja de verdad que es como el ser humano desnudo ante tomar decisiones extremas de que el mundo se acaba, se extingue tal y como nosotros lo conocemos y qué decisiones tomar. Y ahí sale pues lo mejor y en la mayoría de las veces lo peor de nosotros. ¿Qué historia de Málaga te falta por contar? Uf, un montón. Me falta hacer el árbol genealógico de las grandes sagas de Málaga. Lo que pasa que, bueno, eso tendría tantas Sí, ramas sí. que me llevaría mucho tiempo. Cuesta mucho, pero sí, esa me encantaría contarla. La de cuáles fueron las relaciones de las grandes sagas de Málaga. Sí, Interesantísimo. porque es una historia fascinante. O sea, porque además, claro, fueron 4 o 5 familias que se casaron entre ellos, que crecieron entre ellos, que sumaron entre ellos y poner en orden todo eso me encantaría. Me encantaría. Bueno, me encantaría a mí también hacerlo. Ujú. Y ya por último, te he dicho que tengo un blog gastronómico, es cenados.com para quien quiera verlo, y me encanta comer fuera, que lo disfruto muchísimo. ¿Dónde me llevarías tú a comer? ¿Qué sitios son tus sitios predilectos? Bueno, yo te llevaría al Paseo Marítimo a comer pescadito. Sé que es lo No, típico pero y lo tópico que se recomienda a cualquiera, pero yo creo que incluso para nosotros es que eso es oro. ¿Hay algún sitio en concreto? O que Pues tú me digas? Pedregalejo cualquiera. Los Cuñados, Las Palmeras, Caleño, cualquiera. Eso es fantástico. Qué bueno, sí. A mí, las sardinas son mi plato Sí, favorito, claro, ¿verdad? los Respeto de espetos. sardinas. Sí, es que además es que lo tenemos tan a mano sí. y podemos comerlo casi todo el año. Hay que reivindicar lo nuestro porque además no es una cosa que tengamos que hacer por, no sé, por una cuestión de cuota ni nada, sino porque es que realmente Sí, es un sí. tesoro gastronómico. Ujú. Bueno, y ahora hay que apoyarlo más todavía, Sí, si sí, cabe, además si de hace verdad. falta. Ujú. Ana, que muchísimas gracias. Nada, Que gracias espero a ti. de corazón que sigamos hablando porque Seguro, podemos seguro. sacar mucho más temas sobre esto y creo que es súper interesante. Es casi inagotable la historia de Málaga, así que me encanta que os encante y nada, aquí os espero para cuando queráis. Genial, mil gracias, Ana, de verdad. Nada, gracias a ti, Curro. Charlotte 1 es un podcast de Curro Fernández Sibaja. Puedes escucharlo en iVoox, Spotify y Apple Podcasts.